La vida en Granada transcurría entre los ecos de las fiestas y el aroma a tapas que inundaban las calles. Era un ciclo conocido, una rutina que se repetía sin cesar. Cada mañana el sonido del despertador rompía el silencio, y con él llegaba la responsabilidad de ser madre y esposa. Mi esposo, cada vez más absorto en su trabajo, apenas notaba mis esfuerzos por mantener la chispa viva en nuestra relación. Las tardes se deslizaban entre las tareas del hogar y las preocupaciones cotidianas. A menudo me encontraba mirando por la ventana mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Sierra Nevada, recordando momentos de felicidad compartida que parecían desvanecerse con el tiempo. En aquellos instantes, la nostalgia se apoderaba de mí, como un manto pesado que no podía quitarme. Una tarde, mientras preparaba la cena, un recuerdo fugaz me sorprendió, una celebración familiar en la que todos reíamos juntos, disfrutando de la compañía mutua. La música flamenca sonaba de fondo, y las risas resonaban en cada rincón de la casa. En ese momento anhelé recuperar esa conexión perdida con mi esposo. Sin embargo, al mirar a mi alrededor, solo vi los platos sucios y el silencio ensordecedor que llenaba el hogar. De repente escuché la puerta abrirse y vi a mi hijo entrar con una sonrisa despreocupada. Su presencia era como un rayo de sol en un día nublado. Sin embargo, algo cambió en el aire cuando nuestros ojos se encontraron. Era una mirada familiar pero cargada de algo más profundo que no supe identificar en ese instante. «Hola, mamá», dijo él con esa voz juvenil que siempre me había reconfortado. «Hola», respondí con una sonrisa forzada. «¿Cómo te fue hoy?» Mientras hablábamos sobre su día, sentí como los recuerdos comenzaban a mezclarse con algo más intenso. La falta de atención emocional por parte de mi esposo había dejado un vacío que ahora parecía ser llenado por la cercanía con mi hijo. Intenté sacudir esos pensamientos, no podían ser correctos ni apropiados. La conversación fluyó sin problemas hasta que mencionó lo cansado que estaba tras una semana intensa de estudios y trabajo. Por impulso ofrecí darle un masaje para aliviar su tensión muscular. La idea me pareció inocente en aquel momento, era solo un gesto maternal. Cuando me dispuse a hacerlo en el salón, el ambiente cambió sutilmente. La luz cálida del atardecer entraba por las ventanas mientras él se acomodaba en el sofá, y yo comenzaba a aplicar aceite sobre sus hombros tensos. Mis manos se movían con suavidad, pero había algo inquietante en ese acto tan cotidiano. A medida que mis dedos trabajaban sobre su piel joven y firme, recordé momentos pasados, los abrazos cálidos cuando era pequeño y las risas compartidas durante juegos interminables. Sin embargo, también emergieron recuerdos más oscuros, momentos en los que sentí que había perdido parte de mí misma al convertirme en madre y esposa. De repente una oleada inesperada de emoción me invadió al recordar cómo solíamos compartir todo, sueños, risas e incluso secretos inconfesables entre nosotros dos antes de que la rutina nos separara lentamente. En ese instante efímero sentí una conexión profunda con él, era como si hubiéramos cruzado una frontera invisible entre lo familiar y lo desconocido. En medio del masaje, noté cómo su respiración se hacía más profunda y relajada, eso me hizo sentir bien pero también inquieta. La tensión entre lo maternal y lo prohibido comenzó a crecer dentro de mí como un volcán a punto de erupcionar. «Gracias por esto», dijo él sin abrir los ojos. «Necesitaba relajarme». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco perturbador. ¿Era solo un gesto cariñoso entre madre e hijo, o había algo más? Luché contra esos pensamientos mientras continuaba masajeando sus hombros. El tiempo pasó sin darnos cuenta hasta que finalmente terminé el masaje. Cuando retiré mis manos, sentí una extraña mezcla de alivio y confusión al mismo tiempo. Él abrió los ojos lentamente y nuestras miradas se encontraron nuevamente. Esa chispa estaba ahí otra vez, pero ahora era innegable. «Te ves diferente», murmuró él casi inaudiblemente. Su comentario me tomó desprevenida, no sabía si refería a mi aspecto, o a alguna otra cosa subyacente entre nosotros dos. Intenté desviar la conversación hacia temas triviales para evitar profundizar en esa incomodidad creciente. «Solo es el cansancio acumulado», respondí rápidamente mientras trataba de ocultar mi confusión detrás de una sonrisa forzada. Sin embargo, esa noche quedó marcada por aquella sensación extraña e incómoda que había surgido durante el masaje,
una atracción inexplicable hacia mi propio hijo mezclada con la añoranza hacia mi esposo ausente emocionalmente. Mientras recogía la sala después del encuentro tenso pero revelador con él, no pude evitar preguntarme cómo habíamos llegado hasta allí y qué significaría todo esto para nosotros tres como familia. Las sombras del pasado acechaban cada rincón mientras luchaba por encontrar respuestas dentro de mí misma antes de enfrentar lo inevitable, las consecuencias emocionales que surgirían al cruzar esa frontera del deseo prohibido entre madre e hijo. Cuando finalmente apagamos las luces para irnos a dormir esa noche, sabía que nada volvería a ser igual después de lo ocurrido. Había abierto una puerta hacia lo desconocido sin saber si podría cerrarla nuevamente antes del amanecer. La sala se llenaba de un silencio denso mientras me preparaba para el masaje. La luz tenue apenas iluminaba los contornos de los muebles, creando sombras que parecían danzar a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y un extraño deseo que empezaba a asomar en mi interior. Era un gesto de cariño, eso intentaba repetirme, pero la línea entre lo familiar y lo inapropiado se volvía cada vez más difusa. Al pedirle que se recostara, noté cómo su piel brillaba bajo la luz suave. Comencé a aplicar el aceite sintiendo la calidez de su cuerpo bajo mis manos. En ese momento recordé las caricias que solía darle a mi esposo durante nuestros primeros años juntos. La nostalgia me abrazó con fuerza, trayendo consigo recuerdos de risas compartidas y momentos sencillos que parecían tan lejanos ahora. ¿Te sientes bien?, preguntó él con una voz suave como si pudiera leer mis pensamientos. Sí, solo estoy recordando, respondí sin pensar demasiado en el significado detrás de mis palabras. El eco de esas memorias me hizo sentir una punzada en el corazón, una añoranza por la conexión emocional que había perdido con mi esposo. Mientras continuaba el masaje, los recuerdos se apoderaban de mí. Imaginé las noches en las que mi esposo y yo nos perdíamos en conversaciones interminables sobre nuestros sueños y deseos. La risa resonaba en la casa como un canto alegre, pero ahora esa melodía se había desvanecido casi por completo. Cada roce de mis manos traía consigo fragmentos de un pasado que parecía tan vibrante y lleno de vida. La tensión en el aire era palpable. Mis manos se movían con cuidado, intentando mantener la profesionalidad, mientras luchaba contra un torrente de emociones contradictorias. En un instante fugaz, nuestras miradas se encontraron y sentí algo más profundo que cariño. Era una conexión intensa que nunca había imaginado experimentar con él. En ese momento me dejé llevar por la vulnerabilidad del instante. Nos besamos como si el tiempo se detuviera a nuestro alrededor. Fue un roce ligero, casi accidental, pero dejó una huella ardiente en mi pecho. La confusión me invadió, no sabía cómo interpretar lo sucedido ni qué significaría para nosotros después. Rápidamente me aparté sintiendo el calor subir por mis mejillas mientras trataba de recuperar la compostura. Lo siento, murmuré casi sin aliento. No hay necesidad de disculparse, dijo él con una calma sorprendente. A veces las emociones nos juegan malas pasadas. El ambiente seguía cargado de tensión mientras intentábamos reanudar el masaje como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la atmósfera ya no era la misma, había cruzado una frontera invisible y ahora todo parecía diferente. Cuando finalmente terminé el masaje, ambos permanecimos en silencio durante unos instantes más. Las palabras parecían inadecuadas para describir lo que habíamos compartido, todo estaba envuelto en un velo de confusión y deseo reprimido. ¿Quieres salir a dar una vuelta?, propuso él al final, intentando romper el hielo que nos rodeaba. Asentí sin saber si realmente deseaba salir o simplemente quería escapar del tumulto emocional dentro de mí. Caminamos por las calles empedradas de Granada bajo la luz tenue del atardecer, los sonidos festivos resonaban desde los bares cercanos donde la gente celebraba con tapas y risas. Mientras caminábamos juntos, sentí como cada paso aumentaba mi conflicto interno, cada rayo del sol poniente iluminaba tanto lo hermoso como lo prohibido de nuestra situación actual. La ciudad parecía vibrar a nuestro alrededor y aún así me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro marcado por nuevos sentimientos inesperados. Al llegar a uno de los miradores sobre la Alhambra, nos detuvimos a contemplar la belleza del paisaje iluminado por las luces del anochecer. Era imposible no recordar los momentos vividos allí con mi esposo en tiempos más felices,
Sus risas resonaban en mi memoria mientras observábamos juntos aquel panorama tan emblemático. «Es hermoso aquí», dijo él alzando la vista hacia las montañas cercanas. Sí, respondí absorta en mis pensamientos, no podía evitar preguntarme si alguna vez volveríamos a estar así como antes o si estábamos condenados a vivir atrapados entre recuerdos rotos y deseos prohibidos. El aire fresco trajo consigo nuevas sensaciones, cada susurro del viento parecía recordarme lo efímero del tiempo y lo volátil del amor. Pero también sentí una punzada aguda al darme cuenta de cuánto anhelaba esa conexión perdida con alguien, y cuán fácil era dejarse llevar por esos instintos humanos básicos cuando todo lo demás parecía tan vacío. De regreso a casa esa noche, sabía que debía enfrentar las consecuencias emocionales que surgirían tras nuestro encuentro inesperado. La frontera entre madre e hijo había sido cruzada sin quererlo, ahora todo estaba envuelto en confusión e incertidumbre sobre qué dirección tomar a partir de aquí. Al llegar a casa vi que mi esposo estaba sentado en el sofá leyendo un libro, una imagen familiar pero distante al mismo tiempo, y me pregunté si alguna vez podría volver atrás o si este nuevo camino estaba destinado a cambiarlo todo para siempre. Regresé a casa sintiendo el peso de lo que había sucedido. La luz tenue del salón iluminaba la figura de mi esposo, quien parecía inmerso en su lectura. Su presencia, aunque familiar, me resultaba distante. La imagen de su rostro concentrado en las páginas, contrastaba con la confusión que abrumaba mis pensamientos. La tensión entre lo que había experimentado y la rutina diaria era palpable. Me senté en la mesa de la cocina, incapaz de sacudirme la sensación de inquietud. Las risas y los murmullos de los vecinos en el patio resonaban como ecos lejanos de una vida que parecía ajena. Los recuerdos del masaje cruzaban por mi mente como sombras fugaces, cada uno traía consigo un torrente de emociones contradictorias. La calidez de su piel bajo mis manos se mezclaba con el frío remordimiento que ahora me envolvía. Mientras revisaba algunas fotos antiguas en mi teléfono, una sonrisa involuntaria emergió al ver una imagen de nuestra boda. Aquella joven llena de sueños y promesas se sentía como un eco distante. En esos momentos felices, no había espacio para dudas ni deseos reprimidos. Pero ahora, esa imagen era solo un recordatorio doloroso de lo que habíamos perdido. La mirada del pasado me llevó a recordar las noches en las que mi esposo me abrazaba con ternura, cuando todo parecía más sencillo. Sin embargo, esa calidez había sido reemplazada por la monotonía y el desinterés mutuo. En ese instante un pensamiento perturbador surgió: ¿podría haber algo más entre nosotros? La idea se desvaneció rápidamente ante la realidad de nuestra relación. De repente el recuerdo del masaje volvió a invadirme. La forma en que nuestras manos se encontraban y cómo la intimidad había crecido sin previo aviso era inquietante. El roce casual se transformó en algo más profundo, nuestros labios se encontraron en un momento fugaz pero intenso que ahora me perseguía como un fantasma. Decidí salir al balcón para tomar aire fresco y despejar mi mente. Las luces titilantes de Granada iluminaban las calles empedradas, llenas de vida y movimiento. Un grupo de jóvenes reía mientras compartían tapas en una terraza cercana, sus risas eran un recordatorio doloroso de lo que alguna vez fue mi propia alegría. Al mirar hacia el horizonte comprendí que esta lucha interna no sería fácil. La atracción hacia mi hijo era confusa y perturbadora, no podía permitirme sucumbir a esos sentimientos. La culpa me consumía mientras pensaba en lo inapropiado que era todo esto. Era madre antes que nada y debía protegerlo a él y a nuestra familia. Mi esposo interrumpió mis pensamientos al acercarse al balcón con una taza humeante en las manos. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación genuina en su voz. Sí, respondí rápidamente sin poder mirarlo a los ojos. Solo necesitaba un poco de aire. Él sonrió débilmente y tomó asiento junto a mí. El silencio entre nosotros era pesado. Cada palabra no dicha resonaba con más fuerza que cualquier conversación superficial sobre el clima o los planes del día siguiente. A medida que las horas pasaban, decidí distraerme revisando más fotos antiguas, quizás encontrar algún rayo de esperanza para revivir lo perdido entre nosotros podría ayudarme a aclarar mis pensamientos. Sin embargo, cada imagen solo intensificó mi melancolía. Las fiestas tradicionales estaban a punto de comenzar en Granada. El bullicio habitual llenaría pronto las calles con música y colores vibrantes.
Recordé cómo solíamos disfrutar juntos esas celebraciones, bailes flamencos y tapas compartidas mientras reíamos sin preocupaciones. Pero ahora todo eso parecía inalcanzable. Un mensaje llegó a mi teléfono, era una invitación para asistir a una fiesta local con amigos antiguos. A pesar del conflicto interno que enfrentaba, decidí aceptar la invitación como una salida temporal a esta tormenta emocional que me consumía. La noche llegó rápidamente y me vestí con cuidado, elegí un vestido sencillo pero elegante que solía gustarle a mi esposo. Al mirarme al espejo antes de salir, noté cómo los años habían dejado su huella en mí, pero aún quedaba algo del brillo perdido entre mis ojos. Cuando llegué al lugar de la fiesta, el ambiente estaba lleno de risas y música animada, el aire estaba impregnado del aroma a tapas frescas y vino tinto. Me dejé llevar por el ritmo festivo para intentar olvidar por un momento mis dilemas internos. Mientras disfrutaba del bullicio alrededor mío, vi rostros familiares, amigos perdidos en el tiempo cuyas historias se entrelazaban con las mías desde hacía años atrás. Las conversaciones fluyeron naturalmente entre nosotros mientras compartíamos anécdotas pasadas. Sin embargo, incluso rodeada por viejos amigos, sentí un vacío inexplicable dentro de mí, era como si parte de mí estuviera ausente o atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar y otro marcado por deseos prohibidos. A medida que avanzaba la noche encontré consuelo momentáneo hablando con uno de esos viejos amigos sobre nuestras vidas actuales, una distracción necesaria ante la tormenta emocional latente dentro mío, pero cuando mencionó su propia familia felizmente establecida, sentí otra punzada aguda recordándome lo lejos que estaba yo misma del ideal familiar. En algún momento durante la conversación profunda e inesperada sobre nuestras elecciones pasadas y presentes, una búsqueda común por entender nuestras vidas, me di cuenta de cuán atrapada estaba realmente entre mis deseos reprimidos hacia mi hijo y las expectativas sociales sobre ser madre. Finalmente decidí regresar a casa antes del amanecer, necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo lo ocurrido esa noche antes del inevitable encuentro familiar nuevamente. Al llegar nuevamente al hogar familiar, silencio abrumador tras la puerta cerrada, la incertidumbre volvió a invadirme mientras me preparaba para enfrentar otra jornada llena de dudas sin resolver ni respuestas claras sobre qué camino seguir adelante. La mañana trajo consigo nuevos desafíos mientras intentaba lidiar con la confusión persistente dentro mío, la lucha interna continuaría hasta encontrar claridad o hasta ser arrastrada hacia decisiones irrevocables. El teléfono sonó en la cocina, rompiendo el silencio que había envuelto la casa. La vibración resonó en mi pecho y mi mano tembló ligeramente al tomarlo. Era mi esposo, su voz familiar emergió de la línea como un eco distante de tiempos más felices. «Hola, cariño. ¿Cómo estás?», preguntó con una calidez que contrastaba con la frialdad del ambiente. La conversación fluyó de manera automática, como si las palabras estuvieran escritas en un guión que conocía de memoria. Hablamos del día a día, de los planes del fin de semana y de los niños. Pero cada palabra que pronunciaba me recordaba lo que había perdido, la conexión emocional que alguna vez compartimos. Mientras hablaba, mis pensamientos vagaban hacia el masaje que había dado a mi hijo, ese momento en el que la línea entre lo maternal y lo inapropiado se volvió borrosa. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar cómo sus manos habían buscado las mías, cómo me había mirado con una mezcla de confianza y vulnerabilidad. «Te echo de menos», dijo él al final, su voz cargada de nostalgia. Las palabras resonaron en mí. La añoranza se intensificó y sentí el peso de la culpa aplastando mi pecho. ¿Por qué no podía dejar atrás esos sentimientos? ¿Por qué seguía pensando en ese instante prohibido? Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y desasosiego. La vida continuaba mientras yo estaba atrapada en un torbellino emocional. Me senté en la mesa del comedor, observando las paredes vacías que parecían reflejar mi estado interno. Fue entonces cuando decidí buscar distracción fuera del hogar. Tal vez un paseo por Granada podría ayudarme a despejar la mente. Las calles empedradas siempre habían sido un refugio para mí, llenas de historias y aromas familiares. Mientras caminaba por el Albaicín, las risas y los murmullos provenientes de los bares me envolvieron como un abrazo cálido. El bullicio contrastaba con mis pensamientos oscuros, era un recordatorio de lo que significaba vivir plenamente.
Me detuve frente a un bar donde servían tapas tradicionales y decidí entrar. El lugar estaba lleno de gente disfrutando del ambiente festivo. Pedí una copa de vino tinto y tomé asiento en una mesa apartada. Observé a las parejas reírse y compartir momentos íntimos, me sentí como una intrusa en su felicidad. A medida que avanzaba la noche, mis pensamientos se deslizaban hacia mi hijo nuevamente. La atracción que había sentido durante el masaje no era solo confusión, era algo más profundo, algo que nunca había previsto experimentar. Intenté sacudirme esos pensamientos mientras disfrutaba del vino, pero cada sorbo parecía avivar el fuego interno. Finalmente decidí regresar a casa antes de perderme completamente en mis emociones desbordadas. Al llegar, encontré a mi hijo sentado en la sala, absorto en su teléfono móvil. Su presencia me resultó reconfortante pero también inquietante al mismo tiempo. ¿Te apetece ver una película? Le pregunté intentando romper el silencio tenso entre nosotros. Claro, respondió sin apartar la vista del dispositivo. Nos acomodamos juntos en el sofá, una distancia segura entre nosotros mientras comenzábamos a ver una comedia ligera para aliviar la tensión acumulada durante el día. Sin embargo, cada risa resonante parecía acentuar mis sentimientos encontrados. A medida que avanzaba la película, noté cómo sus ojos brillaban con alegría genuina, eso me hizo recordar momentos felices pasados juntos como familia. Pero también me hizo consciente del abismo emocional que se había creado entre nosotros desde aquella tarde del masaje. En un momento dado, nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre el sofá mientras alcanzábamos el control remoto al mismo tiempo. La chispa fue instantánea, esa conexión fugaz encendió recuerdos olvidados y deseos reprimidos dentro mío. Lo siento, dijo rápidamente él retirando su mano como si hubiera tocado algo ardiente. El aire se volvió denso entre nosotros mientras ambos evitábamos mirarnos directamente a los ojos por unos instantes interminables. Era evidente que ambos sentíamos esa tensión creciente pero no sabíamos cómo abordarla sin cruzar límites inconfesables. La película continuó reproduciéndose sin ser vista realmente, perdí completamente el hilo argumental mientras luchaba contra mis propios pensamientos oscuros e inconfesables sobre lo sucedido entre nosotros durante esas horas pasadas juntos. Finalmente decidí romper ese silencio incómodo. ¿Te gustaría cenar algo? Él asintió levemente sin pronunciar palabra alguna, eso fue suficiente para llevarme a la cocina donde preparé algo sencillo pero reconfortante, unas tostadas con jamón serrano y tomate fresco acompañadas por otra copa de vino tinto para ambos. Mientras cenábamos silenciosamente frente a la televisión encendida, comprendí cuán frágil era nuestra situación actual, cada pequeño gesto podía desencadenar emociones ocultas o profundizar aún más nuestra desconexión familiar. Después de cenar decidimos continuar viendo otra película, esta vez elegimos uno más ligero aún para intentar aliviar las tensiones acumuladas entre nosotros durante los días anteriores. Sin embargo, a medida que avanzaban las escenas cómicas sentía como toda esa tensión regresaba como un eco persistente dentro mío. Cuando terminó la película ya era bastante tarde, ambas partes sabíamos que debíamos irnos a dormir pronto para enfrentar otro día lleno de desafíos sin resolver ni respuestas claras sobre qué camino seguir adelante. Fue entonces cuando él sugirió: ¿pasamos la noche juntos? La pregunta flotó en el aire como una invitación tentadora pero peligrosa, no sabía si estaba hablando solo por necesidad o si realmente buscaba compartir algo más profundo conmigo. La fiesta en el barrio era un torbellino de luces y risas. Las calles estaban adornadas con farolillos de colores, y el aroma a tapas fritas flotaba en el aire, despertando recuerdos de tiempos más simples. La música flamenca resonaba, y las voces de viejos amigos llenaban el ambiente. Decidí que asistir sería una buena forma de distraerme, aunque sabía que la confusión en mi corazón seguía latente. Al llegar, me sentí un poco fuera de lugar. Las caras conocidas me sonreían con alegría, pero yo solo podía pensar en lo que había sucedido la noche anterior. La pregunta de mi hijo aún resonaba en mi mente: ¿pasamos la noche juntos? Esa incertidumbre se convertía en un peso que no podía dejar atrás. Intenté sonreír y hacer pequeñas charlas, pero mis pensamientos vagaban hacia él. Una amiga se acercó y me abrazó con calidez. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo va todo?
Su mirada inquisitiva hizo que me sintiera expuesta. Busqué palabras para responder sin revelar nada más que lo superficial. Todo bien, dije, tratando de mantener la voz firme. Solo disfrutando de las fiestas. Ella asintió y continuó hablando sobre sus hijos y su vida familiar. Mientras escuchaba, recordé momentos con mi esposo, cuando también compartíamos risas y sueños. La añoranza se instaló en mí como una sombra persistente. A medida que avanzaba la noche, me encontré con otros conocidos que compartían historias sobre sus propias vidas. Cada anécdota era un recordatorio del tiempo perdido y de las decisiones tomadas. Sentí una punzada al recordar cómo había dejado que la rutina ahogara mis deseos más profundos. Mientras tanto, el bullicio a mi alrededor creció, los grupos se reunían para bailar, y algunos se animaban a cantar. La vida parecía continuar sin mí, como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar y otro marcado por una atracción prohibida. En un rincón del bar, vi a un viejo amigo. Había sido un amor platónico durante mi juventud, su sonrisa aún tenía el poder de desarmarme. Se acercó y comenzamos a charlar sobre los viejos tiempos. ¿Recuerdas aquellas fiestas en las que bailábamos hasta el amanecer? Me preguntó con nostalgia. Eran tiempos felices. No pude evitar sonreír ante su recuerdo, esos días parecían tan lejanos ahora. Sí, respondí. Todo era más sencillo entonces. La conversación fluyó naturalmente, pero cada palabra también traía consigo una oleada de emociones reprimidas. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas actuales, noté cómo sus ojos brillaban con interés genuino. Esa conexión me hizo cuestionar si realmente estaba satisfecha con lo que tenía o si había algo más allá del deber familiar. De repente la música cambió a una melodía más lenta, muchos comenzaron a bailar en pareja. Observé cómo algunos amigos se abrazaban mientras danzaban al compás del ritmo suave. En ese momento sentí una punzada de soledad profunda, deseaba esa cercanía física pero temía lo que eso podría significar. Mi mente divagaba entre el recuerdo del masaje y esa extraña atracción hacia mi hijo mientras intentaba encontrar sentido a todo lo ocurrido recientemente. En medio de esta confusión emocional, decidí salir al aire fresco para aclarar mis pensamientos. El viento nocturno era fresco y reconfortante, caminando por las calles empedradas del barrio antiguo, dejé atrás el bullicio festivo por un momento. Las luces titilantes parecían reflejar mi estado interno, fragmentado y brillante al mismo tiempo. Mientras caminaba sola, recordé las palabras de mi esposo antes de irse, siempre estaré aquí para ti. Pero su ausencia pesaba mucho más que esas palabras vacías llenas de promesas no cumplidas. La falta de comunicación entre nosotros había creado un abismo difícil de cruzar. De repente escuché risas provenientes de un grupo cercano, eran jóvenes disfrutando del momento sin preocupaciones ni ataduras emocionales. Me pregunté si alguna vez volvería a sentir esa ligereza en mi corazón, o si estaba condenada a cargar con este peso para siempre. Regresé al bar donde encontré a varios amigos reunidos alrededor de una mesa llena de tapas coloridas y copas rebosantes de vino tinto. La risa era contagiosa, intenté sumergirme nuevamente en la conversación para olvidar mis conflictos internos por unos momentos más. Sin embargo, cada bocado era un recordatorio del vacío que sentía dentro, todo sabía diferente ahora. Las risas resonaban como ecos lejanos mientras yo luchaba por encontrar mi lugar entre ellos. Una amiga me tomó del brazo e insistió en bailar conmigo, no pude negarme sin parecer grosera, así que accedí mientras trataba de olvidar mis preocupaciones momentáneamente. El baile me llevó a perderme en el ritmo por unos instantes hasta que sentí la mirada inquisitiva de alguien detrás mío. Era él nuevamente, ese viejo amor cuya presencia encendía recuerdos olvidados pero también despertaba anhelos reprimidos. Nos encontramos bailando juntos entre risas nerviosas, cada giro acercándonos más mientras nuestras miradas se cruzaban intensamente por breves momentos cargados de significado oculto. En esos instantes fugaces comprendí cuán fácil podría ser dejarme llevar por las emociones si no tuviera cuidado. Al final del baile nos detuvimos frente a frente, esa conexión parecía palpable entre nosotros como si los años nunca hubieran pasado desde nuestra última interacción significativa. Siempre ha sido especial para mí, murmuró él casi al oído,
¿Te gustaría salir algún día? Su propuesta resonó como un eco lejano pero tentador. Sabía que aceptar podría complicar aún más mis ya confusas emociones respecto a mi familia y lo sucedido recientemente con mi hijo. Antes incluso de responderme, algo dentro mío comenzó a gritarme sobre los límites difusos entre deseo y responsabilidad familiar. El sonido vibrante del ambiente se desvaneció lentamente mientras contemplaba esa pregunta crucial ante mí: ¿qué camino elegir? El eco de la pregunta resonaba en mi mente como un mantra, mientras me perdía en mis pensamientos. Las luces de Granada brillaban a través de la ventana, pero su resplandor no lograba iluminar la confusión que me embargaba. ¿Qué camino elegir? La respuesta parecía tan esquiva como el viento que soplaba entre las calles empedradas del Albaicín. Recordé el encuentro fortuito con aquel viejo amor en la fiesta. Su sonrisa había despertado en mí sensaciones olvidadas, recuerdos de una juventud llena de promesas y sueños. Aquello me había hecho cuestionar mi propia felicidad y lo que había dejado atrás. La vida se había vuelto un ciclo monótono, donde los días se sucedían uno tras otro sin emoción ni pasión. Mientras pensaba en eso, sentí una presencia a mi lado. Era mi hijo, que había entrado sin hacer ruido. Su mirada era intensa, como si estuviera sopesando cada palabra antes de hablar. «Mamá, hay algo que quiero decirte», comenzó con voz temblorosa. Me volví hacia él sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué sucede?», le pregunté intentando mantenerme serena aunque por dentro me sentía como si estuviera a punto de caer por un precipicio. «Desde el masaje he estado pensando mucho», continuó. «No sé cómo explicarlo, pero siento que hay algo más entre nosotros». Sus palabras me golpearon con fuerza, como si fueran piedras lanzadas a un lago tranquilo que comenzaba a agitarse. La confusión se convirtió en pánico. ¿Cómo era posible que él sintiera lo mismo? Un torrente de emociones se apoderó de mí, miedo, culpa y una extraña atracción que no podía ignorar. «Hijo», dije finalmente tratando de encontrar las palabras adecuadas para calmar tanto caos interno. «Esto no es correcto». «Pero mamá, no puedo evitarlo», insistió él con una sinceridad desgarradora. «Hay algo especial entre nosotros desde ese día». Su mirada buscaba respuestas en mí, respuestas que ni yo misma tenía. La distancia emocional que había sentido con mi esposo se amplificó en ese instante. La añoranza por su atención y cariño crecía como una sombra oscura sobre nuestra relación familiar. Me pregunté si esa búsqueda de conexión había llevado a mi hijo a abrirse así conmigo. «Debemos hablar sobre esto», respondí finalmente sintiendo el peso del momento caer sobre mis hombros. Había una línea delicada entre el amor materno y lo inapropiado, una línea que ahora parecía más difusa que nunca. Mientras hablábamos recordé las noches solitarias pasadas junto a mi esposo, donde los silencios eran más abrumadores que las palabras no dichas. Esa falta de comunicación nos había llevado a este punto crítico donde los límites se habían desdibujado. «Sé que esto es complicado», dijo él suavemente rompiendo mis pensamientos con su voz cálida. «Pero creo que deberíamos explorar lo que sentimos». La idea era aterradora y tentadora al mismo tiempo, un dilema emocional del cual no podía escapar fácilmente. El deseo reprimido luchaba contra la responsabilidad materna y los valores familiares inculcados durante años. «No sé si podemos», murmuré mientras buscaba la manera de frenar esta conversación antes de que se descontrolara aún más. Él hizo una pausa y luego añadió: «A veces siento que tú también lo sientes». La verdad detrás de sus palabras resonó profundamente dentro mío, un eco familiar al cual no podía dar la espalda. Un silencio cargado llenó el espacio entre nosotros mientras mis pensamientos danzaban entre la culpa y la curiosidad por lo desconocido. Las luces del barrio parecían parpadear al ritmo acelerado de mi corazón. Finalmente decidí romper el silencio: no podemos permitirnos cruzar esa línea. Pero incluso mientras decía esto, sabía que cada palabra estaba impregnada de inseguridad y ambivalencia. En ese momento crucial, sentí como las paredes invisibles alrededor de nuestra relación empezaban a tambalearse bajo el peso del deseo inconfesable y la añoranza por algo más profundo. La conversación dio paso a un instante inevitablemente tenso. Ambos sabíamos que habíamos cruzado un umbral peligroso al abrir este diálogo tan delicado. «Quizás deberíamos ver qué pasa»,
sugirió él con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos azules profundos. No sé si eso es lo correcto, repetí casi como un mantra para convencerme a mí misma mientras luchaba contra esas emociones contradictorias. Sin embargo, su mirada penetrante me hizo dudar aún más. Había algo auténtico en sus sentimientos, algo puro pero también perturbadoramente complicado por nuestra relación familiar. Las fiestas tradicionales seguían celebrándose afuera, risas y música llenaban las calles mientras yo me debatía entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno del deseo reprimido por conexión emocional genuina. Al final del día, todo parecía girar en torno a esa decisión crucial: seguir adelante con esta nueva realidad o intentar volver atrás al lugar seguro donde todo parecía claro pero vacío al mismo tiempo. Ese dilema continuaría atormentándome mientras salía al bullicio festivo del barrio tras cerrar la puerta detrás mío. Las luces brillantes parecían burlarse de mí mientras caminaba hacia adelante sin saber realmente hacia dónde iba ni qué decisiones tomaría en los días venideros. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras sentía cómo mis pensamientos se dispersaban como hojas arrastradas por el viento otoñal, cada paso resonando con las dudas sobre nuestro futuro juntos o separados. Granada seguía vibrando a su alrededor, llena de vida e historias por contar mientras yo luchaba internamente con mis propios deseos ocultos y responsabilidades familiares ineludibles. Una mezcla caótica pero hermosa ante mis ojos cansados, reflejo perfecto del conflicto interno latente dentro mío esperando ser resuelto algún día, o quizás nunca. La noche cayó sobre Granada, envolviendo todo en una penumbra familiar. Las luces de las calles comenzaron a titilar, y el murmullo de las fiestas se mezclaba con los ecos de mis pensamientos. La tensión en mi hogar era palpable, como si cada rincón estuviera cargado de secretos no dichos. Había algo en el aire que me hacía sentir atrapada, y el peso de las expectativas sociales se hacía cada vez más insoportable. Mi esposo llegó más tarde de lo habitual, con una sonrisa cansada que apenas lograba ocultar su agotamiento. La rutina del día a día había desgastado nuestras interacciones, y ahora cada conversación parecía un mero trámite. Las palabras que compartíamos eran como tapas frías, sin sabor ni emoción. Me pregunté si él también sentía la distancia que se había instalado entre nosotros. ¿Te apetece salir un rato?, sugerí, intentando romper el hielo que nos envolvía. Él asintió con desgano, y juntos nos dirigimos a un bar cercano. El bullicio de la gente me recordó lo viva que podía ser la vida, risas y música llenaban el aire. Sin embargo, en mi interior, la lucha continuaba. La imagen de mi hijo durante aquel masaje seguía acechando mis pensamientos, como un eco persistente que no podía ignorar. Mientras estábamos sentados en una mesa pequeña junto a la ventana, observé cómo las parejas a nuestro alrededor compartían momentos de cercanía. Recordé tiempos pasados donde los gestos eran más espontáneos y menos calculados. La conversación con mi esposo se desvió hacia temas triviales, él hablaba sobre el trabajo y yo asentía sin prestar demasiada atención. En mi mente la imagen de mi hijo se entrelazaba con recuerdos de nuestra juventud juntos. ¿Todo bien?, preguntó él al notar mi distracción. Sí, solo pensando, respondí evasivamente. La noche avanzó y decidí tomar una copa para relajarme un poco más. El vino tinto me envolvió en una suavidad momentánea, pero no logró disipar las sombras que me atormentaban. La tensión seguía ahí, latente entre nosotros, una fricción que parecía crecer con cada sorbo. Regresamos a casa sintiendo el peso del silencio en nuestros hombros. Al entrar, encontré a nuestro hijo sentado en la sala, absorto en su teléfono móvil. Su presencia era un recordatorio inmediato de todo lo que estaba sucediendo dentro de mí, una mezcla confusa de amor maternal y sentimientos prohibidos. ¿Todo bien?, preguntó él al vernos llegar. Sí, solo hemos salido un rato, respondí mientras cruzábamos miradas cómplices con mi esposo. La noche avanzaba lentamente y decidí preparar algo para cenar. Mientras cocinaba, escuché murmullos entre ellos, conversaciones sobre cosas triviales pero llenas de complicidad juvenil. Una parte de mí anhelaba esa conexión familiar perdida, otra parte luchaba contra los deseos oscuros que habían surgido recientemente. Cuando finalmente nos sentamos a la mesa, la comida fue devorada casi en silencio.
Cada bocado parecía más pesado que el anterior, las palabras escaseaban mientras los pensamientos corrían descontrolados por mi mente. En un momento dado, noté cómo mi hijo me miraba fijamente durante unos instantes demasiado prolongados para ser casuales. El ambiente se tornó tenso cuando comenzamos a hablar sobre planes futuros. Él mencionó sus aspiraciones y sueños lejanos mientras yo luchaba por mantenerme presente en esa conversación sin dejarme llevar por mis propios anhelos ocultos. ¿Y tú qué piensas hacer?, me preguntó al final. ¿Vas a seguir así? La pregunta resonó profundamente dentro mío. ¿Seguir así? No sabía si quería mantener esta fachada o arriesgarlo todo por algo tan incierto como mis propios deseos personales. Antes de poder responderle, escuchamos un ruido proveniente del pasillo. Era mi esposo buscando algo en su habitación. Su presencia era como una sombra constante que me recordaba mis responsabilidades y compromisos familiares. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban como un torbellino incontrolable mientras trataba de encontrar respuestas a mis confusiones emocionales. La atracción hacia mi hijo seguía ahí, latente bajo la superficie, era como un fuego apagado pero nunca del todo extinto. Al amanecer siguiente decidí salir a caminar para despejar mi mente antes del desayuno familiar. Las calles empedradas del Albaicín estaban aún tranquilas. El aroma del pan recién horneado me acompañaba mientras caminaba sin rumbo fijo por sus laberintos históricos. En uno de esos momentos introspectivos vi pasar a una pareja riendo alegremente mientras disfrutaban de unas tapas en una terraza cercana. Un destello de nostalgia atravesó mi pecho al recordar tiempos pasados con mi esposo, aquellos días donde la risa era el hilo conductor entre nosotros y no esta densa niebla emocional que ahora nos rodeaba. Volví a casa sintiéndome decidida a hablar abiertamente con mi esposo sobre lo que estaba sucediendo dentro mío. Necesitaba sinceridad entre nosotros para enfrentar los fantasmas del pasado y encontrar algún tipo de solución para nuestro futuro familiar. Sin embargo, justo cuando comenzamos esa conversación tan necesaria después del desayuno, sonó el teléfono. Era su madre llamando desde lejos con noticias inesperadas sobre su salud. La preocupación instantánea cambió radicalmente nuestra dinámica familiar nuevamente. Todos nuestros planes quedaron suspendidos ante esa nueva realidad inminente. Las palabras fluyeron rápidamente entre nosotros mientras discutíamos cómo manejar la situación familiar. Promesas hechas sobre estar allí para apoyarnos mutuamente ante cualquier eventualidad futura surgieron como reflejos vacíos ante lo inevitable que estaba sucediendo justo frente a nosotros. A medida que avanzábamos por esos caminos inciertos llenos de decisiones difíciles e inesperadas revelaciones ocultas entre nosotros tres, mi esposo, nuestro hijo y yo, sentí como todo lo construido hasta ahora empezaba a desmoronarse lentamente bajo el peso del deseo reprimido y las responsabilidades familiares acumuladas durante años sin resolver adecuadamente. Las horas pasaron rápidamente mientras lidiábamos con esas nuevas realidades familiares complicadas hasta llegar al ocaso nuevamente, ese momento crítico donde todo podría cambiar drásticamente dependiendo del rumbo elegido por cada uno. Miré hacia ellos dos sentados juntos en el sofá tras discutir posibles soluciones sobre cómo ayudar a su madre enferma. ¿Podría seguir ignorando lo que sentía? ¿O sería este el momento decisivo donde finalmente tendría que enfrentar mis emociones ocultas? El dilema continuaría atormentándome, sabía que cualquier decisión podría tener consecuencias irreversibles. La tensión en el ambiente era palpable. Miré a mi hijo sentado en el sofá, y me pregunté si él también sentía la carga de lo que había sucedido. La conversación entre ellos parecía distante, como si estuvieran en un mundo paralelo al mío. A través de la ventana, las luces de Granada brillaban, recordándome que la vida seguía su curso mientras yo estaba atrapada en este torbellino emocional. No podía ignorar lo que había pasado. La atracción que había surgido durante el masaje me había dejado desarmada. Cada vez que pensaba en ello, una mezcla de culpa y deseo invadía mi mente. Era un juego peligroso, y sabía que cualquier paso en falso podría llevarme a un abismo del cual no podría regresar. Decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas del Albaicín. Quizás el aire fresco me ayudaría a aclarar mis pensamientos. Las fiestas locales estaban en pleno apogeo, y la música flamenca resonaba por los rincones, creando una atmósfera vibrante que contrastaba con mi caos interno. Las risas y los murmullos de la gente me parecían ajenos,
Todos disfrutaban de la vida mientras yo luchaba con mis propios demonios. En uno de los bares de tapas pedí una copa de vino tinto. El sabor fuerte y afrutado me recordó a momentos pasados con mi esposo, cuando todo parecía más sencillo. Sin embargo, esa nostalgia se mezclaba con la realidad presente. La imagen de mi hijo seguía acechándome, como una sombra que no podía sacudirme. Mientras observaba a las parejas bailar y reír, sentí un vacío creciente en mi pecho. Había anhelado esa conexión emocional con mi esposo durante tanto tiempo, pero ahora se había desdibujado aún más por mis sentimientos hacia nuestro hijo. Era una línea difusa entre lo correcto y lo incorrecto, nunca pensé que llegaría a estar tan confundida. Regresé a casa sintiéndome más pesada que antes. La conversación entre ellos había cesado, ambos parecían perdidos en sus pensamientos. Me senté junto a ellos, intentando disimular la tormenta interna que me consumía. Mi hijo me miró brevemente antes de volver su atención al televisor. El silencio era ensordecedor. Sin poder soportarlo más, rompí el hielo. ¿Qué tal estuvo su día? Ellos intercambiaron miradas antes de responderme con palabras vacías. La distancia emocional se hacía más evidente, cada palabra era un recordatorio del abismo creciente entre nosotros. Decidí buscar refugio en la cocina para preparar algo de comer. Mientras picaba verduras para una ensalada, mis manos temblaban ligeramente. Pensamientos oscuros se agolpaban en mi mente. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Podría seguir ignorando esta atracción? Cada vez que pensaba en ello, una parte de mí quería gritarlo al mundo. La noche avanzó y el ambiente familiar se tornó tenso e incómodo. Después de cenar, decidimos ver una película juntos como solíamos hacer antes, pero no podía concentrarme en lo que ocurría en pantalla. Mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido, cada risa compartida era un recordatorio del deseo reprimido. Mi hijo se levantó para ir al baño y aproveché ese momento para salir al balcón a respirar aire fresco nuevamente. Las luces de Granada parpadeaban bajo mí como estrellas caídas del cielo, cada destello parecía burlarse de mí por no poder tomar una decisión clara sobre mi vida. Cuando regresé al salón, encontré a mi esposo hablando con nuestro hijo sobre planes futuros. Sus palabras eran dulces pero carecían del fervor que solían tener. En ese instante comprendí que ambos estaban tratando desesperadamente de mantener la normalidad mientras yo estaba atrapada en este laberinto emocional sin salida aparente. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo al notar mi expresión tensa. Sí, respondí rápidamente sin poder sostener su mirada por mucho tiempo. Esa noche nos acostamos juntos como siempre lo hacíamos después de años compartidos, sin embargo, las cosas habían cambiado irreversiblemente para mí. Mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo permanecía despierta pensando en lo inalcanzable que se había vuelto nuestra conexión emocional. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caí rendida al sueño inquieto lleno de sueños confusos donde los límites entre amor y deseo se desdibujaban aún más. Desperté temprano por el sonido del despertador. El día comenzaba como cualquier otro pero llevaba consigo un peso diferente, decisiones inminentes aguardaban su momento para ser tomadas. Mientras preparaba el desayuno, sentí como las decisiones comenzaban a formar parte inevitablemente de cada acción cotidiana. Cuando llegué al salón con los platos humeantes, encontré a ambos conversando animadamente sobre algo trivial pero importante para ellos, planes para el fin de semana o tal vez algo relacionado con amigos comunes. En ese instante deseé poder ser parte activa de esas conversaciones sin sentirme dividida entre dos mundos irreconciliables. Finalmente decidí hablarles sobre mis sentimientos reprimidos. Tal vez compartirlo todo aliviaría esta carga aplastante sobre mis hombros cansados por mantener las apariencias ante todos ellos. Necesito hablarles, dije con voz firme aunque temblorosa mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo inexpresable. Ambos giraron sus cabezas hacia mí con expresiones curiosas pero también alarmadas ante esa súbita declaración inesperada. Sabía que este sería un momento crucial donde todo podría cambiar radicalmente. O quizás llevarme hacia un abismo aún mayor del cual no podría escapar jamás. Mientras buscaba cómo iniciar esa conversación tan compleja e incómoda, todo empezó a desmoronarse alrededor mío sin previo aviso. Una revelación inesperada cambiaría nuestras vidas para siempre justo cuando creíamos haber encontrado cierta estabilidad tras tantas tormentas emocionales.